Hermanos, estamos en Génesis capítulo 6. Voy a pedirles que abran sus Biblias, por favor. Génesis capítulo 6. ¿Por qué mi Biblia no tiene? Ay, qué bárbara es. Génesis capítulo 6. Perdón. Hace unos pocos días, hermanos, ocurrió algo interesante en Costa Rica. Hay unos hombres que se metieron a robar una casa hace unos años. Fueron condenados porque los salvajes estos no solamente se metieron a robar una casa, sino que enfrente del padre y de la hija pequeña violaron a la esposa del Señor. La violaron, les dieron como 40 años de cárcel. A uno de los sujetos, que es el más violento de todos y el que cometió un más grave delito, le dieron 40 años y lo pusieron en una sección de la cárcel en donde él no puede recibir visitas porque por violento, ¿verdad? Y salvaje, no puede recibir visitas. Entonces los familiares no le pueden enviar cosas, que es lo que habitualmente, y se ha estado peleando bastante, se han visto las noticias, no le pueden enviar cosas, no puede recibir visitas, no puede recibir llamadas, está como en un aislamiento. Y le dieron 40 años de cárcel. Entonces viene una juez de la República, Costa Rica, y dice le ordena a los carcelarios que los saquen de ahí porque están violando sus derechos fundamentales. Pobrecito. Y decía uno de los ministros, no sé quién es que casi no veo noticias, pero uno de los ministros decía, bueno, ¿y dónde están los derechos de la familia? Los derechos de la señora, del papá, de la niña que vieron ese acto terrible enfrente de ellos. ¿Dónde están los derechos? Salvaje de esos. Pero sí los derechos del delincuente que hizo todas estas salvajadas. Pobrecito. Pobrecito porque no lo puede visitar la familia, no le pueden hacer visitas conyugales. No le pueden llevar cositas a la cara, pobrecito. Y entonces le ordenó que si no lo hacían, iban a meter a la cárcel a los que estaban encargados, a los policías que están en la cárcel. Imagínense. Oremos, hermanos. Padre Santo, bueno, estamos en esta mañana agradecidos, oh Dios, con tantas bondades que nos das, Padre Santo, bueno. Agradecidos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y tu misericordia se ve reflejada, Señor Dios, inclusive en medio de esta maldad del mundo. Tú que eres bueno, tú que eres santo, mira nuestros corazones. Danos un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, un corazón dispuesto a atesorarla como lo que es Dios, para que sea luz a nuestra vida y a su vez luz a los que nos rodean, que sea una luz transformadora, que nos cambie, que nos guíe, que seamos reflejo tuyo, oh Dios. En el nombre de Cristo oramos, Padre de la gloria. Amén. Hermanos, en Génesis, desde capítulo 3, cuando el hombre peca, hemos visto en este hermoso libro varias cosas. Y hemos visto también cómo la maldad del hombre va cada vez más y más y más en aumento. Adán y Eva pecan y se esconden. ¿Qué hace Caín cuando peca? Ahí se queda. Y Dios le pregunta, ¿y dónde está Abel? Y le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Que yo me acuerde, usted no me puso a cuidar a Abel. Vaya, pregúntele, ¿verdad? Falto de respeto, un malcriado total delante de Dios. ¿Cómo eran los descendientes de Caín? Malos. Lamec mata a un joven porque algo le hizo. Probablemente tuvieron una discusión, un pleito o algo le hizo, que tenía una herida en una pierna, y lo mata. Y se jacta y se pone en lugar de Dios y maldice a cualquiera que lo quiere matar a él. Dice, si Dios dijo que Caín, cualquiera que matara a Caín, tendrá 7 veces más castigo, el que me mate a mí 70 veces 7 será castigado. Se puso en lugar de Dios.
un malcriado rebelde total en contra de Dios. Esa era la generación de los descendientes de Caín, malvados. Y ahora en los últimos versículos vimos, de capítulo 6, del 1 al 8, vimos cómo la descendencia del linaje escogido por Dios se empieza a mezclar con esa descendencia de Caín. Empiezan a tomar mujeres lujuriosas, malas, malvadas, para establecer familias con ellos. ¿En qué le podía ayudar a estas mujeres? ¿Será que estas mujeres malas, descendientes de Caín, de estos hombres malvados, les iban a ayudar en su misión de glorificar a Dios? Le haré ayuda idónea cuando hace a Eva. Pero estos no iban a ser ayuda idónea para el mal, para la maldad. Los que son solteros, hermanos, busquen una mujer que tema a Dios. Hay pocos solteros todavía, pero los chiquillos. O las mujeres, busquen hombres que teman a Dios. Usted no quiere sufrir dolor, el latigo del pecado. Chicas, chicos, busquen hombres y mujeres que teman y amen más a Dios de lo que les aman a ustedes. No sufran. Vean la advertencia que Dios hace. Y entonces ellos toman mujeres malvadas para formar una familia. Qué buena decisión, ¿verdad? Y la maldad es como un veneno que se extiende en la sangre. Yo les mandé la foto de la serpiente, ¿verdad? Era una serpiente venenosa. Usted las puede reconocer porque tienen la cabeza como un triangulito, ¿verdad? Son como puntuditas. Esta era una boa de altura, dice Max, que es biólogo. Hermano, y cuando usted una serpiente lo muerde, ¿quiénes han visto las mordeduras de una serpiente? O los ha mordido una serpiente. Yo no sé si alguien ha mordido una serpiente aquí. No, o han visto las mordeduras. Mordeduras de la serpiente son minutos y muerde la serpiente y el veneno se empieza a expandir y se empieza a hinchar y todo, ¿verdad? Es terrible, horrible. Y se extiende rápidamente. Y este pecado, después de que los hombres, los hijos de Dios, dice Moisés, se mezclan con la descendencia de Caín, ese pecado se empieza a extender también entre la descendencia de Set. Se empieza a extender rápidamente. Así es el pecado. Es un veneno que se expande en el corazón del hombre a todas las áreas de su vida, en todo lugar. Por eso no hay que dar lugar al diablo. Ore, medite en la palabra de Dios, porque si no, usted cuando se da cuenta está hasta el cuello de pecado. El veneno se va expandiendo poco a poco cuando usted no ora, no lee su Biblia. Miles de veces le hemos dicho aquí. Ore y lea la Biblia. Empiece por eso. Para mí, el cristiano por lo menos una vez al día debería leer su Biblia todos los días. Todos los días. Por lo menos un versículo. Cuando usted no lo hizo, papá, está dando lugar al diablo. Hermano, y entonces la maldad se propaga rápidamente en el mundo, pero nada de lo que estaba ocurriendo estaba fuera del alcance de Dios. Todo lo estaba viendo Dios y todo estaba controlado bajo el poder soberano de Dios. Ahora, Dios soporta el pecado durante mucho tiempo, pero toda paciencia tiene un límite, ¿cierto? Cuando usted le dice a un hijo, no haga tal cosa, y va y lo hace. No haga tal cosa y lo vuelve a hacer. No haga tal cosa. Todos tenemos ciertos grados de tolerancia, ¿verdad? Y hay unos que a la primera van y con patada ninja encima del huila, ¿verdad? Hay otros que toleran más y tratan de conversar más. Pero la paciencia tiene un límite. Y esto es lo que estaba pasando. El Señor soporta por mucho tiempo, pero finalmente las consecuencias del pecado se van a ver reflejadas en el mundo. En medio de este caos, de aquel momento en donde hombres tenían más de una mujer, hacían guerra, tenían renombre por conquistar, por pelear, por matar, por hacer cosas malvadas y quién sabe cuántas otras cosas más, ¿verdad? Dice Moisés que un hombre halló gracia delante de Dios, versículo 8. Un hombre en medio de toda esa maldad fue propicio, Dios lo favoreció. En medio de aquella corrupción dice que uno era justo de toda aquella generación. Versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios.
Vamos a leer versículos de 9 al 21. Dice la palabra del Señor así. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, Sem, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido poner fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Hermanos, esta es una historia hermosa y bien conocida por toda la cristiandad, la historia del arca de Noé. Y generalmente los detalles aburren a la gente, pero quiero dejarle una tarea a los chiquiticos hoy. ¿Qué era un arca? Primero, era un barco, ¿cierto? Noé estaba construyendo un barco. Escuche la tarea, chicos, atrás. Noé estaba construyendo un barco. ¿Qué cosas tenía el barco y qué cosas le hacía falta a este barco? Imagínense un barco no de los modernos con motor, ¿verdad? Porque no había motores en aquel tiempo. Pero los barcos, un barco sin motor. De toda la descripción que Dios da de este barco, ¿qué le hace falta a ese barco? Y lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Ok? Esa es la tarea para los chicos y los grandes también si quieren. Hermanos, Dios bendice a Noé y por supuesto lo bendice con hijos, ¿verdad? Los hijos son una bendición en la vida del creyente. No quiere decir que el que no tenga hijos no es porque Dios no lo bendice. Dios nos bendice de diferentes maneras, ¿verdad? No solamente con cosas materiales, sino con la bendición espiritual más grande que es Cristo. Pero los hijos son una bendición en la familia y Dios bendice a Moisés con hijos, con 3 hijos que van a tener una parte importante en esta historia más adelante que Moisés va a contar. Pero de momento solamente menciona sus nombres. ¿Cuál es el propósito de Moisés? Dios había establecido un pacto desde Génesis 3:15 de que un redentor aplastaría la cabeza de la serpiente una vez por todas. Y esa promesa, todos los patriarcas habían creído en ellas. Eva creía en ellas y de ahí en adelante y todos los patriarcas, Adán y Eva creían y todos los demás creían en esa promesa. Enoc predicaba, como vimos cuando hablamos sobre Enoc, predicaba acerca de esa promesa y el juicio venidero de Dios, viendo hacia aquel redentor que vendría futuro. Ellos no sabían cuándo iba a venir exactamente, pero cada generación tenía la esperanza de que llegara. Siempre, todo el tiempo, esa esperanza grande, viendo a futuro. Nosotros tenemos la misma esperanza, pero viendo al pasado. Ahora nosotros vemos a Cristo. Ellos veían hacia adelante, nosotros vemos hacia atrás. Ellos veían hacia Cristo, nosotros vemos a Cristo, pero para atrás. Esperando la venida, la segunda venida de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo.
Habrá un juicio. Era lo que predicaba Noé, era lo que predicaba Enoc. Juicio de Dios sobre todos aquellos que quieren vivir de la manera que según la carne, según sus propios deseos. Y entonces Dios bendice a Noé con hijos por varios motivos, por dos motivos. Primero, porque Dios separa a Noé del resto y lo preserva a él y le preserva su vida y le da hijos porque Dios iba a mandar al Redentor. ¿Cómo cumpliría la promesa Dios del Redentor si también hubiera destruido a Noé o si no le hubiera dado hijos? Descendencia. Dios da descendencia porque hay una promesa que cumplir y Él no va a quebrantar su propia ley, su propio pacto. Dios se mantiene fiel. Esto lo vemos a lo largo de toda la palabra de Dios. Y entonces, cuando llegamos a la historia de Noé, no es que Dios dice, bueno, ay, ¿qué hago ahora? Mira ese Noé, voy a escoger a... No, Dios tenía un plan. Moisés menciona primero que Dios, en capítulo 6, que Dios iba a destruir la tierra porque los hombres comenzaron a ser malos, pero tenía un plan de lo que iba a hacer. Primero menciona la destrucción y luego menciona que en medio de esa destrucción Él iba a preservar su santo pueblo, el santo linaje de Dios. Había un plan de Dios. No era que Dios, el plan A falló y entonces vamos con el plan B. El plan A de Dios siempre funciona. Nosotros somos los que hacemos plan B, plan C, porque nuestros planes fallan, pero el plan de Dios nunca falla. Y entonces, hermanos, Noé se mantenía separado de esa contaminación. El único que tenía el Espíritu Santo en él era Noé. Era el único. Dice que en toda la generación de él era el único, nada más. 120 años predicó Noé. 120 años, y acuérdese de eso, porque eso es algo importante. Él se mantenía puro de las contaminaciones a su alrededor. Cuando el diluvio llega, ¿quién sabe cuántos años tenía Noé? No, 600 años tenía Noé. 600 años. Y todos esos 600 años se mantuvo firme en el Señor. Nosotros no podemos mantenernos ni 30 años firmes en Dios porque caemos y volvemos, vamos y venimos. 600 años hallando gracia delante de Dios, caminando con Dios, buscando cumplir la ley de Dios, la voluntad de Dios. Hermanos, y esto es importante, porque eso muestra el carácter de Noé delante de Dios. No importa el entorno, no importa la sociedad que le rodeaba, no importa que todos eran malos. Noé era diferente al resto. Era distinto. ¿Por qué el cristiano quiere parecerse al mundo? ¿Por qué quiere tener las mismas modas del mundo? ¿Por qué? No hay necesidad. No somos de este mundo, vinimos aquí pasajeramente nada más a hacer luz en el mundo, no ser igual que el mundo. Noé entendía eso, era diferente, dice Moisés, de su generación, él era distinto. No quiere parecerse al mundo. Y las mujeres ven que las otras mujeres engañan a sus maridos y ya quieren engañar a sus maridos. O las mujeres ven que otras mujeres se van de fiesta, las cristianas, y ellas también quieren ir de fiesta y emborracharse y hacer desórdenes. Vivir su vida como los impíos la viven. Hermano, qué triste. Qué triste, no quiera vivir su vida como los impíos porque viene juicio de Dios. El juicio santo de Dios viene sobre el mundo. ¿Por qué quiere vivir como aquellos que Dios va a castigar? No entiendo. Eso es pecado. Quiera vivir una vida santa delante de Dios. Algo muy interesante que pasa con los inmigrantes que van a Estados Unidos voy a hablar del caso que conozco en términos generales, ¿no? Y varios casos que conozco. Generalmente el latinoamericano es más conservador que el americano promedio, ¿verdad? Estamos hablando de promedio, no de cristianos, no cristianos, sino en términos generales, la población latinoamericana es más conservadora que la población de Estados Unidos en términos generales.
no hablando en específico. Y ocurre algo interesante, cuando el latino se va para Estados Unidos o Canadá, llega allá y en su afán de adaptarse a la cultura norteamericana, quieren hacer todo lo que ellos hacen, los paganos, ¿verdad? Los impíos, y comportarse como ellos se comportan. Entonces, por ejemplo, las niñas cuando van con hijos y son mujeres, lo primero que hacen es ponerle el chip para que no puedan quedar embarazadas. Lo primero que hacen. ¿Y por qué lo hacen? Es que aquí se hace así. ¿Y por qué no le enseña que la castidad es el mejor método anticonceptivo y contra las enfermedades? Que las relaciones sexuales fueron creadas para el matrimonio solamente. Es que aquí se hace así. La cultura aquí lo hace así y entonces lo hacemos así. Dejan llevar por la cultura. Eran conservadores aquí, pero van a otro lado. Inclusive cristianos viven de esa manera. Cristianos con una cosmovisión débil. Fueron años a una iglesia, calentaron asiento, nunca se instruyeron en la palabra de Dios. Entonces vienen estas cosas y ellos, ¿qué es lo que hacen? Adaptarse a esa cultura, adaptarse a esos cambios. Hay cosas buenas, ¿verdad? No todo es malo. Y hay cosas buenas que ellos adquieren. Pero también las cosas malas las adquieren porque no tienen una cosmovisión, no son diferentes, no entienden que el cristiano es diferente en el mundo, no importa el país que esté, no importa la cultura. Todas esas cosas cambian, todas esas cosas pueden cambiar de un lugar a otro. Inclusive en Guanacaste hay cosas diferentes que en la zona sur, ¿cierto? ¿Cierto, Florcita? Florcita que es de Guana y Jocelyn que es de la zona sur. Son diferentes. Son distintas. Somos seres humanos todos, pero hay cosas culturales distintas. Igual en Limón, hay otras cuestiones culturales en Limón también distintas, ¿verdad? Ahora, el cristiano analiza la cultura, ve lo que está pasando alrededor y sabe hasta dónde puede llegar. Cuando Daniel es capturado y llevado por el rey Nabucodonosor a Babilonia, Daniel estudia con los babilonios, comparte con los babilonios, está a tiempo con los babilonios, pero él sabe hasta dónde puede llegar. Y la comida sacrificada a los ídolos, él no la iba a comer. Porque hay una cuestión doctrinal, litúrgica detrás de ello. El cristiano sabe porque conoce su Biblia, sabe hasta dónde puede llegar en la cultura. Pero un cristiano que no lee su Biblia es un cristiano que se va a adaptar a la cultura fácilmente, a cualquier cosa. Porque la cultura lo hace así, yo lo hago así. Es que en Costa Rica se roban a veces 5 colones, 10 colones, yo me lo robo también. Y ahí va un pecadito, son pecaditos blancos. Hermano, ¿qué es eso? No era distinto en su generación, ese es el creyente, el cristiano es diferente. No estábamos hablando de legalismos tontos, de que la mujer no puede usar pantalón, eso es absurdo. Estamos hablando que el cristiano es diferente en su corazón, en su razonamiento, en su forma de pensar. Y eso se ve reflejado en su vida diaria. Cuando todos son un montón de vagabundos en el trabajo que se roban el salario, el cristiano no lo hace. Cuando todos son un montón de mentirosos y chismosos en el trabajo, el cristiano no lo es. Es diferente en su generación. Cuando todos son un montón de violentos, agresivos, el cristiano no lo es. No lo es, punto. Noé era diferente. Ve el ejemplo de Noé. Ve el ejemplo de Cristo. Perfecto, santo. Apartado del mundo. En el mundo, pero no del mundo. Juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Distinto. Y así usted debe criar a sus hijos. No fomentarles el pecado. El hijo no quiere ir a la iglesia, es que no quiere ir. Hermano, su deber, oblíguelo. Claro que no quiere ir, es un pecador. Como todo pecador no quiere saber de la palabra de Dios. El mundo dice lo mismo. Mi hijo no quiere ir a la iglesia, no lo voy a obligar. Claro, ese es el mundo piensa así de esa manera.
Su hijo es un pecador y usted como padre es responsable de enviar a su hijo a escuchar palabra de Dios, punto. Si no, usted está haciendo como el mundo. Mi hijo no quiere ir a la iglesia, claro. Está rebelde contra Dios, igual que usted. Y usted se está adaptando a la cultura. Hermanos, dice que Noé caminó con Dios. Hoy en día la sociedad es confusa. Está llena de un montón de cosas y formas de ver el mundo. Hay demasiada maldad. Pero había más maldad en los tiempos de Noé. Más maldad. Y él aún así, en medio de toda esa corrupción, se mantenía fiel a Dios. Fiel al Señor, fiel a su ley. Al punto que Moisés dice que caminó con Dios, igual que Enoc. Caminó con Dios. Ojalá, hermanos, de aquí cuando no estemos ninguno de nosotros, digan, Luis caminó con Dios, Nela caminó con Dios, Jocelyn caminó con Dios, Jaime caminó con Dios, Leslie caminó con Dios, Darling caminó con Dios. Esa iglesia caminó con Dios. Ojalá que eso es lo que digan de nosotros. No que digan, ese jugaba de cristiano en la iglesia y en la calle era otra cosa. Se andaba drogando, andaba robando, andaba haciéndole maldades y después iba a la iglesia el domingo. O iba a la iglesia y después andaba engañando al esposo. O andaba haciendo lo que la chusma hacía. ¿Verdad? Ojalá cuando muramos seamos recordados como Noé, como Enoc, caminó con Dios. Así era recordado Noé, Enoc, caminaban con Dios. Que seamos recordados así, que esa sea su meta. Cuesta empezar en el camino cristiano, pero cuesta aún más terminar. Terminar con Dios, caminar con Dios. Ore, que no solamente haya empezado este camino con el Señor, sino que pueda terminar. Que como Pablo pueda decir, he luchado la buena batalla de la fe. Estoy listo para irme con mi Señor. Ya, ahí voy. Hay una señora que fue miembro de esta iglesia hace mucho tiempo. Ya murió. No quería morir porque tenía temor de ir a enfrentarse delante de Dios. Sabía que no había caminado con Dios. Cuando usted vaya a morir, hermano, va a estar tranquilo y va a decir, sí, ya me voy con mi señora, ya nos vemos. O va a estar con ese miedo, uy, no quiero, me voy a morir, no quiero ir donde Dios todavía. Porque sabe lo que va a pasar. Lo que usted haga en esta vida va a ser reflejo el último día de su vida. En su último suspiro, usted se va a dar cuenta si caminó con Dios o no. De temor a morir y enfrentarse ante el trono de Dios, ante el juicio eterno de Dios. Y entonces, mis hermanos, el texto nos dice que esa tierra se corrompió. No había culto verdadero a Dios, sino más bien había un desprecio hacia Dios, hacia su ley, hacia su voluntad. Y de lo contrario al amor a Dios, había un amor por la violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, versículo 11, perdón, y se corrompió toda la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Corrupta, malvada, amor a la violencia. La violencia es un reflejo de un corazón no regenerado. Es violento, hermano, ore a Dios que cambie su corazón, que le dé paz, que le dé tranquilidad. Un corazón tranquilo, no violento, es reflejo de que Dios está trabajando en su vida. Personas que reaccionan a cualquier cosa violentamente, hermano. ¿Qué es eso? Eso no es un corazón regenerado. Y entonces, este mundo, con amor por la violencia, el pecado había envenenado toda la sociedad entera, no solamente los descendientes de Caín, sino ahora también los descendientes de Set. El linaje santo de Dios se había corrompido. Y el apóstol Pablo en Gálatas, vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, describe la sociedad sin Dios. Y dice Gálatas 5, 19 al 21, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, oiga, hasta los celosos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya los he dicho antes, a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No, punto. Si usted es algo de eso y no se arrepiente, no lucha contra ese pecado, si usted es violento, si usted es mentiroso, si usted es hechicero, si usted es idólatra, si usted es algo de eso y no se arrepiente, no heredará el reino de Dios. El juicio de Dios vendrá sobre usted como un agua torrentosa y será llevado. La ira de Dios. Ese es el mundo en que vivía Noé. Hechiceros, mentirosos, violentos, malvados. Pablo está describiendo ese mundo, ¿verdad? El mundo que rodeaba a Moisés en aquel momento. Que era fruto del pecado, por supuesto. Y ahora en versículo 13, en adelante, Dios hace tres cosas con Noé. Número 1, revela a Noé qué era lo que iba a hacer con la humanidad. Número 2, le ordena construir el arca. Y número 3, le promete salvación dentro del arca si obedecía la voz de Dios. Empezando por número 1, Hebreos capítulo 11, versículo 7, el autor de Hebreos nos dice acerca de este evento que estaba a punto de suceder. Y hablando de los héroes de la fe, el autor de Hebreos incluye a Noé. Y dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y le fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe. Dice que Noé tenía temor de Dios, del juicio santo de Dios. ¿Quién tiene temor del juicio de Dios aquí? ¿Quién tiene temor? Ese temor de Noé se había reflejado en acciones. Tenía temor de lo que Dios iba a hacer con el mundo y por tanto actuaba, hacía. Temor reverente, santo a lo que Dios puede hacernos, que el hombre no puede hacer. Se acercaba un día terrible, pero ese temor impulsaba a Noé a trabajar aún más, con más ganas de salvarse, como Dios se lo había prometido. Si Noé no hubiese tenido temor, dice, pura vara lo que Dios va a hacer, no creo. Juicio de Dios, nada, ¿cómo va a inundar el mundo? No hay forma. Tenemos ríos, a veces se desbordan, pero no creo que inunde todo el mundo. Yo creo que es nada más para asustarnos. Hubiera construido 120 años, no hay un arca si no hubiera tenido temor. El temor a Dios se refleja en acciones, en un cambio de vida, en una obediencia hacia Dios, a lo que Dios manda. Cuando usted no obedece a Dios es porque usted no tiene temor de Dios, hermano. Cuando usted hace lo que le da la gana por encima de lo que Dios manda, porque usted no teme a Dios, no tiene temor del Señor. Ahora, Noé entonces escucha el juicio de Dios que venía y eso lo animaría no solamente a construir el arca, sino también a alejarse cada vez aún más de aquellos pecadores malvados y no hacer lo que ellos hacían. Dios le advierte a Noé, voy a mandar juicio porque el hombre es malo. Entonces Noé dice, no, yo no quiero que me mate Dios, que me castigue Dios, entonces no voy a ser como ellos. Ahorita hay advertencia de la palabra de Dios. Viene el juicio de Dios porque usted quiere ser como el mundo. No lo sea. Viene el juicio de Dios, sea como Noé, tenga temor, sea diferente. Eduque a sus hijos en ese temor a Dios, santo, reverente al Señor. Por la fe entonces Noé, dice el autor de Hebreos, que construyó el arca basado en algo que él no había visto.
Él no había visto el diluvio, probablemente no había visto una inundación en su vida. El lugar donde iba a construir el arca era desértico. Él no había visto nada de lo que iba a suceder. Y el autor de Hebreos en ese mismo capítulo 11 dice, es pues la fe la certeza de qué cosa, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y está dando el ejemplo que por la fe Noé construyó un arca basado en algo que él no había visto, pero que esperaba que iba a suceder. Esa es la fe. Y así construyó el arca. Que Dios advirtiera a Noé era un privilegio. Eso no se lo dijo a todo el mundo, se lo dijo a Noé directamente. ¿A quién comunica sus verdades Dios primero siempre? ¿A todo el mundo o a un pueblo específico escogido? A su pueblo. El privilegio, usted no sabe el privilegio que usted tiene ahorita, estar leyendo la palabra de Dios. Eso es un privilegio. Debería andar cargando su Biblia de arriba abajo todo el tiempo, andarla. Puede andar sin espada, un soldado no puede andar sin espada. Es un privilegio porque Dios está revelando solo a un grupo de personas su verdad. Y ese grupo a su vez tiene que hablarle al mundo como lo hacía Noé. Pero primero, como privilegio, revela su verdad a su pueblo santo, escogido. De tener la primicia. Ahora, número 2, entonces, número 1, Dios revela qué era lo que iba a hacer con la humanidad. Número 2, ordena construir el arca, versículos 14 al 16, y Dios da instrucciones específicas con medidas de cómo construir el arca, que para nuestras medidas modernas serían, por ejemplo, 300 codos, 155 metros y medio, que sería como de ahí a casi llegando a la principal de la Lupita. Después de ancho 50 codos, que son 25.9 metros, que es como de esta esquina a donde Doña Rosa, más o menos. Y unos 30 codos de alto, que son 15 metros, que sería más o menos unas 4 veces este edificio. Es un poquito grande, ¿verdad? Imagínense, estas 2 cuadras, casi hasta la Lupita, 4 veces de alto y hasta donde Doña Rosa. Un poquito grande era. 120 años pasó Noé construyendo ese. Cortar madera, ir a talar árboles. Tal vez los árboles que estaban no eran suficientes, entonces tenían que ir más lejos, buscar la forma de traer esos árboles para acá, hacer tablas. Y todo con herramientas rudimentarias, ¿verdad? No herramientas modernas. Ahora usted pasa los aserraderos. ¿Quién hay un aserradero, chicos? Agarran las tucas grandes, los meten, ¿verdad? Y hay una sierra con un motor, corta y saca la tabla. Imagínense Moisés, Noé cortando con sierra con los hijos ahí, tabla por tabla, en medio del desierto. Está loco, haciendo un barco aquí en medio de ¿qué le pasa? ¿Verdad? Cortando tablas y tablas y tablas, 120 años cortando tablas, pegando tablas, clavando tablas, echándole brea, haciendo un barco en medio del desierto. No era desierto exactamente, pero una región un poquito seca, ¿verdad? Imagínense aquella imagen, como alguien que se ponga a construir un barco ahí en el Irazú Río. ¿Qué pasa ese loco? Y así estaba Noé, construyendo semejante edificio gigantesco. Y aún así hay gente que dice que no todos los animales cabían. Esa historia es mentira. ¿Cómo van a caber los elefantes? Los elefantes son gigantescos. ¿Cómo van a caer en ese chunche? No caben los elefantes. Las jirafas, no hombre, son altísimas. ¿Cómo van a caber? Eso se explica muy fácil, hermano. ¿Para qué usted va a llevar un elefante grande cuando puede llevar un cachorro? ¿Verdad? ¿Para qué llevar un elefantote gigantesco cuando puede llevar uno joven pequeñito? Igual las jirafas chiquitas son lindísimas, ¿las han visto? Son bellísimas, sí, pequeñitas. Lástima no se pueden tener de mascotas, si no yo tuviera. Pero igual los hipopótamos chiquititos son pequeñitos. Es más, tenía más sentido llevarlos jóvenes, porque iban a durar más, entonces iban a tener más tiempo de reproducirse que unos elefantes viejos ya grandes.
La Biblia tiene mucho sentido, mucha lógica. Es nada más de ponerse a pensar un poquito. Dios hace todo perfecto. Entonces, si tenía una nave de ese tamaño, de estas 2 cuadras hasta llegar a la Lupita, y de alto 4 veces este edificio, ¿cuántos elefantes le podían caber? ¿Y cuántos animales así de ese tamaño, pequeñitos? Aquí caben por lo menos bien unos 15 elefantitos de esos, solo en este pedacito. La iglesia es pequeñita. Ahora imagínense en esa cosa tan grande. ¿Cuántos animales grandes pueden caber? Y aves, y esto, y lo otro, y reptiles, pues los reptiles son pequeños. Las iguanas, ahora que anduvimos en sacarlas, vimos unas iguanonas grandísimas, ¿verdad? Las que estaban en el árbol. Y se me olvidó llevarlas al río para que las vieran. Pero todos los que están en contra del relato bíblico de estas cosas siempre tienen argumentos absurdos. Es nada más de ponerse a pensar un poquito cómo era que iba a hacer Dios las cosas. Y se acabó. Es real. Él necesita creer que esta historia es real, no es un cuento de hadas. No es algo que se le ocurrió a los judíos inventar. Hay otros relatos, ¿verdad?, más antiguos del diluvio, que vamos a ver el próximo domingo, pero tiene una explicación lógica, que la vamos a ver el próximo domingo. Ahora, después de todas esas especificaciones que Dios le da de cómo construir y cómo va a destruir el mundo, como un recordatorio, también le da una luz de esperanza a Noé. ¿Cuál era? ¿Cuál era esa luz de esperanza que Dios da a Noé? Versículo 18. Estableceré mi pacto contigo y estarás ¿en dónde? En el arca. Va a estar usted en el arca. Y entonces, hermanos, Dios haría pacto con Noé. Y como la construcción iba a tardar tanto, 120 años, no iba a ser fácil, imagínense todos los problemas que se iba a topar. Ya dijimos, era cortar la madera, quién sabe en dónde, traerla, cortar las tablas, hacer clavos, hacer herramientas. En 120 años, ¿cuántas veces se les quedó sin filo el serrucho? En 120 años, ¿verdad? Imagínense, cuántas cosas pudieron haber pasado. Y en un mundo tras de eso, toda la sociedad que lo rodeaba era mala, era malvada. ¿Cuántas veces podía pasar cosas malas? ¿Cuántas? Montones, montones de veces. Qué cansado. Dios le dio una tarea titánica a Noé. Nada fácil. Y se la puso cuesta arriba. Construye un arca. Qué duro. La vida del creyente no es fácil, hermano. Usted está aquí porque todo le vaya bien. Está en el lugar equivocado. Las otras religiones prometen eso sí, el budismo y todos ellos, sí, que paz interior y esas tonteras, la psicología moderna, con todas sus estupideces de perdones a sí mismo y toda su filosofía tonta. Ellos sí prometen todo eso, que todo va a ser fácil. El cristianismo no, nunca lo promete, nunca. Al contrario, esta vida va a ser difícil, pero descansaremos en gloria cuando estemos con Cristo. Ahí sí. Todo va a ser hermoso, perfecto y bueno. Pero aquí no, porque este mundo está contaminado de pecado y de maldad. Ahora, 120 años, y Dios le da esa esperanza, ¿verdad? Que en esos más de 100 años Él no desfallezca. Él va a construir un arca para ser salvo ahí. Entonces eso lo iba a impulsar a Él. Viene el juicio de Dios y quiero salvarme, ahí voy a estar. Necesito terminar esto. Y se pone pilas, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versículo 5, recuerda a la iglesia que todo el trabajo que hacemos en este mundo no es en vano. Todo el trabajo que hacemos en este mundo no es en vano, no es solo porque sí, ya, y se perdió todo lo que hicimos y listo. Colosenses capítulo 1, versículo 5 dice... versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. La esperanza de la que está guardada en los cielos. Esa esperanza
esa predicación del Evangelio, ese vivir rectamente como Dios quiere, no es fácil. Ese educar a los hijos no es fácil. ¿Para quién es fácil educar a sus hijos? ¿Para quién es difícil educar a los hijos? No es sencillo. Todo eso tiene recompensa delante de Dios. Todo, predicar el Evangelio, ser luz en el trabajo de ese montón de chismosos y mentirosos, tiene recompensa. Ser fiel a Dios, aunque su pareja no lo sea, tiene recompensa. Y no en este mundo. Dice Pablo que la esperanza está en el cielo. No quiere hacer tesoros en este mundo, porque si usted hace tesoros en este mundo y espera el aplauso del mundo, ya tuvo su recompensa, ya, listo, eso era lo que quería, ya lo tuvo, punto. Cuando venga el juicio ya no tendrá más recompensa. Haga las cosas sin necesidad que nadie se dé cuenta. Hágalo. No haga las cosas esperando un agradecimiento ni nada. El hombre es pecador, es mal agradecido. No lo haga esperando. Ayude a las personas y no espere que esa persona le agradezca. 10 leprosos sanó Cristo. ¿Cuántos volvieron? 1. No haga las cosas esperando. Trabaje para el Señor siempre. Y todo lo que hagáis, dice Pablo, si comieres o bebieres, sea para quién? Para la gloria de Dios. Siempre. Eso es lo que estaba haciendo Noé. Porque su esperanza no estaba en este mundo. No estaba en esperar respuesta del mundo que lo glorificara. Estaba en Cristo, en el Redentor, en esa arca que él iba a ser salvo. Ahí estaba su esperanza. Y entonces, nuestra esperanza está puesta más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y va a ser difícil, hermano. Ser cristiano no va a ser fácil. Y Noé llevaba ya 700 años siendo creyente, caminando con Dios. Y Dios le dice, ahora 120 años más. Y tras de eso le voy a dar más trabajo. Qué bonito. Ser cristiano no es fácil, no es sencillo. Pero Dios nos manda a mantenernos fieles en Él, a pesar de que el mundo no se mantiene fiel. Y entonces, dentro de ese pacto que Dios estaba haciendo con Noé, en donde el que estaba fuera del pacto sería condenado, Dios también incluye a los animales. Los animales habían sido también en la creación entera, había sido castigado por el pecado de Adán, pero ahora también iban a recibir bendición de Dios. Y iban a entrar de 2 en 2, dice Moisés. La creación iba a obedecer a Dios. ¿Qué tan fácil es hacer que un animal obedezca? Hay que enseñarle, ¿verdad? Las chicas saben que Misha aprendió ahora a obedecer. ¿Cómo? Pegándole. Y así hay que enseñarle a los animales. Y entre más grande es el animal, más fuerte tiene que darle. Conocí un señor allá en Coronado del Río, Suso, y algunos lo conocen. Agarraba los caballos y les hacía ¡pum! Y caballos esos andaluces grandes, enormes. Agarraba los caballos a puño cerrado y les ¡pum! Hasta que sonaba. Yo, Suso, lo vas a matar. Y me decía, no, el animal entre más grande, más duro hay que darle, porque si no piensa que es que usted está jugando y no le hace caso. Es cierto. Dele, pégale al animal, edúquelo. Para eso Dios le dio inteligencia a usted. Y mi perrita hoy en día, antes de comer, yo le digo, siéntese y ella se sienta a esperar a que yo le sirva. No se le tira al plato. Es que si se le tira le va a ir mal. Pero vea esta creación. Noé no iba a hacer nada. Dios dice, van a entrar de 2 en 2. Dios solo habla y la creación obedece. En todo esto, el único desobediente malo, ¿quién es? El hombre. Dios habla y la creación obedece. Dios va a abrir las fuentes del mundo y va a inundar al mundo y el agua va a obedecer. Los animales van a obedecer. El arca va a ser guiada hacia donde Dios quiera guiarla. Todo va a obedecer a Dios, siempre. Es el hombre que se rebela contra el Señor desde el principio. Y por supuesto debían recolectar comida, ¿verdad? Para ellos y para los animales que iban a comer. No eran caníbales. Ahora, Moisés finalmente realza la obediencia de Noé, versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo conforme a todo. No está refiriéndose solamente a las medidas del arca, sino todo lo que Dios le había mandado hacer.
ser luz en medio de las tinieblas. Y Moisés realza la obediencia de Noé porque usualmente cuando ocurre alguna situación en la vida del hombre, no se somete a la voluntad de Dios. Nos sometemos a la voluntad de Dios cuando es fácil, pero cuando es difícil dejar nuestras malas mañas, ¿qué tan fácil es someterse a la voluntad de Dios? Cuando es hacer morir el viejo hombre, aquellas malas mañas, aquellos viejos pecados de ira, de contiendas, de chismes, de palabrerías. ¿Qué tan fácil es someterse a la voluntad de Dios cuando es el pecado en nuestros corazones? Y dice que Noé obedeció en todo a Dios, al Señor. Hermanos, la obediencia de Noé fue total, no fue a medias. No fue en unas cosas sí, en otras cosas no. Por eso halló gracia delante de Dios, delante del Señor. Y el caso de la fe y de la obediencia de Noé es muy interesante, hermanos, porque era el único hombre que obedecía a Dios en toda su generación. No había nadie más. Nadie obedecía la voluntad, ni la ley, ni lo que Dios quería que hiciera. Nadie. Noé era el único. Por números, Moisés está en minoría. Todos desobedecían y Noé era el único. El reformador John Knox decía que un hombre con Dios siempre está en mayoría. Un hombre con Dios siempre está en mayoría. Y esto es especialmente cierto, hermano. La iglesia podemos ser unos pocos y el mundo puede verse como un montón. Pero cuando el juicio santo de Dios venga, adivine quién será minoría. ¿Quiénes llorarán? Un hombre con Dios siempre está en mayoría, siempre. Porque Dios va a vencer el mal. Ya lo ha vencido en Cristo. Y vendrá el juicio a demostrar esa victoria de nuestro Señor. Ya para finalizar, mis hermanos, 3 cosas rápidas. Número 1. Dios había hecho pacto con Noé. Y ese pacto pasó de generación en generación, que era el mismo pacto que hizo con Adán de la promesa del Redentor y de la salvación. Y esa promesa, ese pacto pasó a los patriarcas de generación en generación. Llega Abraham, de Abraham después pasa a Israel, de Israel llega hasta Cristo ese pacto. En Cristo se cumple perfecto y así es como llega a nosotros. No era un ejemplo de ser fiel al pacto, alguien recto, íntegro, justo delante de Dios, que andaba con Él, que le obedecía a Dios. De la misma forma Israel debía obedecer el pacto con Dios cuando conquistara Canaán, y de la misma forma nosotros debemos ser fieles al pacto con Dios, ser justos, íntegros delante de Dios, caminar con Dios, todos y cada uno de nosotros. Ese pacto nuestro con Dios fue sellado con la sangre de Cristo. Con mucha más razón nosotros que ahora entendemos todo lo que sucedió, deberíamos obedecer al pacto. Ellos tenían la promesa y miraban a futuro, dice el autor de Hebreos, con esperanza. Nosotros ya lo vimos todo lo que ocurrió. Entendemos totalmente la obra de Dios. ¿Qué era lo que Dios quería hacer? ¿Cómo iba a salvar? ¿Cómo iba a redimir? Ya nosotros entendemos por lo que nos ha dejado Dios en su palabra. Con mucha más razón entonces debemos obedecer, andar en lo recto delante de Dios, en cada cosa que hacemos, en cada proyecto que nos proponemos en la vida, en sembrar plantas, en decir la verdad, en comportarnos, en esforzarnos. El cristiano se esfuerza, no es mediocre, se esfuerza. Si Noé hubiera sido mediocre, no hubiera terminado ni en 140, ni 150, ni en 200 años el arca. No lo hubiera terminado. Ahora, número 1. Número 2, mis hermanos, la alianza con Dios incluye familias enteras. No entra al arca con quienes, con su familia, con sus hijos, que eran ya grandes, pero incluye familias enteras. Por eso el cristiano entiende que debe criar a sus hijos en temor santo y reverente ante Dios. Y por supuesto bautizarlos. La señal del pacto sobre el pueblo de Dios. Pedro dice en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, que la promesa es para ellos y para sus hijos.
para generaciones enteras, completas. Porque el pacto de Dios es con nosotros y con nuestra descendencia. Y número 3, Lucas capítulo 7, ya para finalizar, versículo 26. Nuestro Señor Jesucristo se refiere a este evento. Lucas 17. Lucas capítulo 17, rápidamente, versículos 26 y 27, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó todos. Palabras de Cristo. Él mismo nos dice que el diluvio era una muestra del juicio de Dios sobre el mundo. Era un anticipo de lo que va a suceder. Habrá un juicio final, un juicio de Dios. Vendrá el juicio y destruirá a todos los impíos, a todos aquellos que quieren vivir sus vidas como les da la gana, no conforme a la palabra de Dios. Y cuando eso ocurra, hermanos, ¿cómo va a ser allá usted? ¿Caminando con Dios o dando rienda suelta a su pecado, mintiendo, engañando, robando, violento? ¿Cómo va a ser hallado ese día? Cuando venga el juicio santo de Dios. Vendrá un diluvio, pero un diluvio de fuego sobre el mundo. Y por esa razón, hermanos, es necesario creer realmente en las promesas de Dios, no solo en nuestra mente, sino en nuestros corazones. Atesorarlo, la promesa del Señor. El mundo libera reos malvados. El mundo los suelta. Pide que no se les trate mal a estos bandidos. Ese es el mundo corrupto. El cristiano es diferente. Espera la justicia santa de Dios. Ellos pueden hacer todas esas cosas malvadas, pero vendrá un día del juicio donde todos tendrán que dar cuentas, inclusive nosotros. ¿Cómo seremos hallados? ¿Caminando con Dios? Esa sea nuestra meta. Amén.